La leyenda de los títeres humanos. En un circo en los años 50 sucedió un caso en particular. Fue reconocido a nivel mundial como el caso de los títeres humanos. Albert Lines era un fabricante de muñecos muy reconocido. Sin embargo, sus muñecos ya empezaban a tener defectos y su producto eran pocos los que no lo compraban. Además de eso, estaba en bancarrota. Albert decidió ir al circo ya que tenía una idea muy buena. Se presentó en las oficinas del dueño del circo. Solo le dijo: «Déjame presentar mi espectáculo. No se arrepentirá». El día de la presentación, todo el público quedó fascinado, ya que sus títeres tenían una apariencia humana y sus movimientos eran tan naturales que parecía que hablaban entre ellos. Mientras tanto, los ayudantes de Albert notaban que sus títeres olían a podrido, y estos desaparecían al día siguiente después del espectáculo. En cada ciudad, Albert utilizaba un títere diferente, hasta que un día una chica apareció en la multitud y dijo que el títere era su marido muerto. Todos quedaron asombrados con la acusación, pero Albert les mostró a todos que era un simple muñeco, pues este sacó su mano del interior del muñeco y sacó lana y acerrín con cemento. Pero ahí no paró todo. En las siguientes ciudades habían acusaciones que Albert había sacado cadáveres de sus tumbas para hacer sus títeres. Albert se retiró del circo y se fue a vivir con su familia. Después de 3 años, se dieron cuenta que Albert había sacado los cadáveres de sus tumbas. Los oficiales llegaron hasta su casa y al entrar, su familia eran títeres vacíos, solo piel y mecanismo para asimilar mover los labios. Entre sus familiares se encontraron niños y un anciano de 79 años. Albert fue encontrado ahorcado en el sótano con una nota que decía: «Ellos sí se mueven, a pesar de que yo les quité la vida». Según la investigación, su familia fue asesinada un mes antes de entrar al circo. Esto los usaba como muñecos de entrenamiento para mejorar su espectáculo. De este incidente fue sacada la película del títere o Silencio Maldito. El títere maldito. Esta historia es sobre un joven huérfano llamado Víctor. Antes de estos sucesos, el joven había estado internado en coma y poco después de despertarse, perdió la memoria. Al parecer, los expertos dijeron que su mente había entrado en regresión por una experiencia traumatizante que había experimentado antes de salir del internado en el que vivía. Cuando estaba en el hospital, los que serían sus futuros padres iban a verle, ya que su habitación estaba al lado de la que sería su futura abuela. Después de haber sido adoptado, el internado donde él vivía cerró por un horroroso incidente que sucedieron y que sus padres adoptivos no fueron capaces de explicar. Él era diferente a todos los jóvenes de su edad, mientras que a las demás personas les gustaban los juegos de videoconsola u otro tipo de actividades que hacían la mayoría de sus compañeros de clase. A él le gustaba coleccionar marionetas. Víctor se dedicaba a recolectar marionetas de las calles o de las jugueterías que ya no las querían. Las restauraba, las colocaba en las estanterías de su cuarto. Un día, al llegar al instituto, encontró una nota dentro de su taquilla, escrita con letras del periódico recortadas que decían: «Te he estado observando y he visto que tienes una gran colección de marionetas. Me gustaría obsequiarte una con mi presencia». Víctor se extrañó por la carta tan rara que venía adjunta con el títere, pero no le tomó más importancia, ya que pensó que la carta la habían escrito solo para inquietarlo. Sin fijarse mucho en el aspecto del muñeco, lo metió en su mochila. Al llegar a casa, los examinó más detenidamente. Era una marioneta sin caracterizaciones como un disfraz, ni ojos, ni pelo, ni siquiera tenía color. Era como si lo hubieran acabado de tal forma que hubiera sido cortado de un árbol y moldeado apenas unas horas. Decidió colocarla junto a sus otras marionetas. Luego Víctor, como a eso de las 4 de la tarde, se fue a pasar la noche a casa de su tía,
y su madre se quedó sola en casa. Entró en su habitación para ordenarla lo mínimo. Se dio cuenta de que su hijo había traído otra marioneta. Ella se inquietó bastante al ver que el muñeco solo tenía una boca. Era una sonrisa bastante tétrica y lúgubre que casi le llegaba a cubrir toda la cara. Después de ordenar la habitación, ella, bastante inquieta, salió hacia la cocina. De repente, sintió unos mareos y se sentó en una silla de la cocina y de los mareos empezó a vomitar. Regurgitaba cada vez con más fuerza que cuando se quiso dar cuenta empezaba a vomitar sangre. La esclerótica de sus ojos se tornó de un color rojo carmín. Siguió vomitando hasta que no pudo aguantar más, así que a duras penas tomó un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el abdomen. Después de unas 2 horas, el padre de Víctor estaba llegando a su casa. De repente, se alarmó por no ver las luces de la casa encendidas. Rápidamente abrió la puerta y miró si no había ningún ladrón y si su mujer seguía bien. En esos entonces entró en la cocina y vio el horrible suceso que había pasado en ella. Justo al lado se hallaba la nueva marioneta de Víctor. El padre, con el corazón sobrecogido y horrorizado, que a duras penas pudo tomar el teléfono para llamar a la policía. Cuando llegaron, investigaron los sucesos del crimen, entre ellos el títere. Los detectives lo investigaron para ver si se hallaba alguna huella dactilar o una mancha de sangre, pero no encontraron nada raro, pero igualmente decidieron llevárselo para investigarlo más a fondo. En ese momento, el padre de Víctor lo observó y vio algo que no había visto antes en el muñeco. El muñeco tenía una sonrisa escalofriante, pero algo que le llamó más la atención fue que tenía los ojos de un color rojizo, casi negro. En ese momento empezó a perder la conciencia. Cuando la recuperó, miró a su alrededor y lo único que podía ver era el suelo inundado de sangre, y en él los inspectores que habían sido gravemente acuchillados en la parte frontal de su cráneo, e incluso algunos estaban despellejados. Al observar esta escena tan traumatizante que estalló de locura, tomó el mismo cuchillo con el que su mujer había sido apuñalada y se lo clavó en su cráneo. Aún consciente, casi empujado por una fuerza oscura, volvió a tomar el cuchillo y siguió clavándoselo por todo el cráneo, hasta quedar físicamente irreconocible como ser humano. Poco después quedó tirado en el suelo ensangrentado con más de 10 personas, junto con el cuerpo de su mujer. En ese momento Víctor seguía en casa de su tía, pero tuvo que volver para recoger la mochila. En ella se encontraban los libros que necesitaba para hacer sus tareas. Al llegar a su casa, observó que estaba abierta la puerta. Algo malo había sucedido. Al ingresar a su hogar, descubrió que sus padres adoptivos estaban muertos. Al lado de las víctimas estaba el muñeco que recién le habían regalado, pero este tenía otro aspecto. Los ojos los tenía de color rojo oscuro. Tenía una gran sonrisa que casi le cubría toda la cara, y parecía tener cosida piel en la parte del torso, los pies y los brazos. En ese momento, al ver el muñeco, recordó algo que por mucho tiempo había reprimido, y que al ver a la marioneta regresó a su mente como por arte de magia, como si una venda se le hubiera caído de los ojos y le permitiera ver escenas dantescas del pasado. Víctor había tenido un hermano llamado Miguel. Él había fallecido en el internado de donde fue adoptado por este matrimonio, que ahora yacían muertos en el suelo. Víctor no recordaba muchas cosas y solo tenía unas imágenes en su mente. Una de ellas era la de su hermano agonizando en una cama del orfanato, lastimado, mutilado por quién sabe quién. Víctor no podía recordar o precisar si todo esto realmente había sucedido o si todo era parte de una pesadilla. ¿Por qué lo había olvidado todo? Ni él mismo lo sabía. Lo inquietante de todo esto es que ese muñeco, ese títere que aparentemente había salido de la nada, dejado por algún desconocido,
En realidad, ya lo tenía desde ese momento. Este títere, ensangrentado, en la escena del crimen, ¿qué era en realidad? ¿Por qué este títere ahora reaparecía? ¿De dónde había salido? Víctor no recordaba nada. Víctor sabía que su vida corría peligro, y cuando intentó escapar, fue demasiado tarde, pues ese títere cobró vida y lo atacó con un cuchillo que estaba en la cocina. Esa tarde, el títere arrebató muchas vidas. Horas más tarde, unos vecinos encontraron los cuerpos sin vida y llamó a la policía. Encontraron los cuerpos sin vida y llegaron a la conclusión de que Víctor había sido el asesino, pues cuando hallaron su cuerpo, este tenía el cuchillo en las manos. Víctor estaba muerto y aparentemente se había quitado la vida de una manera bastante absurda. Se había cortado las muñecas de las manos. El títere maldito había desaparecido y los policías nunca lo vieron en la escena del crimen. Para ellos, esta tragedia había sido inexplicable. ¿Por qué un niño que tenía poco tiempo de haber sido adoptado había asesinado a sus padres? ¿Por qué lo había hecho? Y después, ¿por qué se quitó la vida? Un completo misterio. Un misterio que solo tú sabes en realidad qué fue lo que pasó.